Manejar comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Muy buenas tardes. Un gusto de saludarles en este día lunes, el primer día de la semana, último del mes, 31 de mayo, con temperaturas bastante bajas. Yo creo que ya se nos viene indiscutiblemente la nieve, pero ha estado amenazando, ya lo decíamos, esas pelucitas, bueno, un día un poquito más, pero ahí está, como que quiere y no quiere. Pero seguro ya se viene. Nosotros ya estamos con chalequito, ¿cierto? Ya dejamos la manga corta porque se puso más helado. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, Vox Populi 2021. Como siempre les damos, pero la más cordial de las bienvenidas, les agradecemos muchísimo su preferencia, nos encanta que esté con nosotros. Y partir con nuestra primera invitada de la tarde, a quien ustedes ya conocen porque he estado en varias oportunidades con nosotros. Lo interesante de la participación de nuestra amiga que ya está en pantalla, Alejandra Ojeda de Ipsos, que ya la vamos a saludar, ¿verdad? Es por todo el trabajo que hace Ipsos y donde seguramente a más de algunos de ustedes en algún momento que nos escuchan y nos ven, seguramente le han hecho alguna consulta, ha participado de alguna encuesta con ellos y bueno, importante también saber cuáles van siendo los resultados, ¿verdad?, de estas consultas. Ahora sí, Alejandra, gusto de saludarte nuevamente, gerenta de Asuntos Públicos de Ipsos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Soledad. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la fase 2? Mira, hoy día la verdad es que, bueno, mira, para ser bien sincera, como que no se había notado mucho la cuarentena acá en Magallanes o en Punta Arenas fundamentalmente. Sin embargo, la verdad es que, bueno, sí, hoy día sí se notó ya más movimiento, más aperturas de espacios que estaban cerrados. Y bueno, ya les está contando que la temperatura sí bajó harto, bueno, tú ya sabes de eso porque eres de acá de la zona y ya en esta época es normal, digamos, que tengamos las bajas de las temperaturas. Mira, aquí todo lo contrario, todos los aires que corren son de cierre. Aquí estamos todas a la expectativa, creemos que dado los altos índices de contagio que hay, deberíamos tener algún tipo de retroceso. Bueno, y hoy día por lo menos una comuna de la región metropolitana, varias, pero digamos del Gran Santiago, Huachuraba ha retrocedido, así que es altamente probable que en los próximos días tengamos algún retroceso importante. Se espera a nivel de las comunas de la zona oriente, que es donde están instaladas fundamentalmente oficinas, lugares de trabajo, que van a retroceder a cuarentena. Sí, bueno, escuchábamos las noticias que efectivamente está bien complicado, que estos últimos días las cifras digamos, subieron considerablemente y eso hace pensar que justamente se está esperando que nuevamente haya retroceso y que, bueno, estos poquitos días que han tenido, digamos, de relativa libertad, dejarlas en el pasado. Bueno, hartos comentarios en relación al tema y de quienes hoy día de alguna manera participaban en diferentes espacios de comunicaciones a nivel nacional en relación a bueno, que hay espacios que se abren libremente y que otros que de pronto son de mayor necesidad no, como no sé, por ejemplo, el hecho de abrir los malls y Fantasilandia, por ejemplo, y que otros espacios tal vez donde se pudiera buscar alternativas como de uso, como de los cines, por ejemplo, o de la actividad artística, queda postergada, en fin, bueno, tantas cosas. Bueno, pero lo que nos convoca hoy día, Alejandra, tiene que ver justamente con resultados que ustedes esta mañana dieron a conocer en relación a con Espacio Público e Ipsos, ¿cierto? Que dieron a conocer esta situación, en realidad, chilenos hoy, en cuanto a la discusión de temas que tienen que ver con la democracia, la educación, la salud.
Efectivamente, nosotros tenemos una alianza ya desde hace mucho tiempo con Espacio Público y cada cierto tiempo generamos alguna información. Y este básicamente es un estudio anual que nosotros aplicamos en forma conjunta desde hace varios años atrás, por lo tanto tenemos algunos datos que los hemos podido seguir en el tiempo. Y es un estudio que se entrega en forma fragmentada. Este es el segundo capítulo de este estudio, que corresponde a temas en relación a la democracia, la participación, a la salud y a la educación. Y los dimos a conocer hoy día, pero es un estudio que representa a la población de los principales centros urbanos del país y es una muestra que fue tomada hacia fines del año 2020 e inicios del año 2021. Y siempre lo tomamos en la misma fecha para poder hacer un comparativo. Claro. Ahora, esto es en algunas comunas de Chile. Esto es en algunas comunas de Chile, para mantener esta serie histórica, ya lo haremos crecer. Básicamente, región metropolitana, Gran Santiago, la conurbación urbana de Valparaíso, Viña del Mar, hacia el sur Concepción, Talcahuano y hacia el norte Antofagasta. Esas son las ciudades que están consideradas, las comunas que están consideradas. Bien. Vamos a los resultados entonces. En relación, uno de los temas, ¿verdad?, tiene que ver con la democracia de representación versus la democracia participativa. ¿Cuáles son los hallazgos aquí? Sí, mira, una de las consultas que hicimos, que ya la habíamos hecho hace un año atrás y que nos había arrojado un resultado bastante interesante, es si las personas enfrentadas a diferentes situaciones, a diferentes temas que son relevantes para las vidas, para la cotidianidad o para los destinos del país, pensaban que era mejor o cuál preferían como un sistema de participación en materia de ejercicio de la democracia. La participación directa, es decir, ¿no es cierto?, el voto directo, la elección, la consulta ciudadana vinculante, los plebiscitos, entre otros, ¿ya? O la participación o la democracia representativa, entendida por la decisión que van tomando las autoridades, siempre considerando que estas autoridades son elegidas democráticamente. Y lo que observamos es que mayoritariamente la población prefiere claramente la participación directa. De hecho, tenemos en general 7 u 8 personas consultadas en cada uno de estos ítems diciendo yo prefiero la participación directa, ya sea en programas comunales de mejora de los espacios públicos, en políticas de seguridad comunales, en qué invertir los recursos públicos, en cambiar los planos reguladores de la comuna, todo ámbito, ¿no es cierto?, que hablan de nuestro entorno inmediato, de donde vivimos, la comuna donde estamos residiendo, en reformas de educación, de salud, en políticas de acción climática, hasta en políticas de empleo a la gente le gustaría tener algún grado de opinión, aunque ahí entiende comprende que las autoridades también tienen un rol importante que jugar en la toma directa de la decisión. Mira, finalmente, Soledad, lo que te puedo decir es que nosotros estamos observando que hace un año atrás también teníamos un resultado muy parecido, que era una democracia representativa muy elegida, muy solicitada por la ciudadanía, pero en el transcurso de un año, desde fines del año 2019 hacia fines del año 2020, inicios del año 2021, claramente la ciudadanía ha aumentado sus preferencias, está más interesada y podríamos decir que está más consciente respecto del poder que tiene la consulta ciudadana. Hay que considerar que esta encuesta nosotros la aplicamos después del plebiscito constitucional. Claro. Por lo tanto, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un escenario país bastante interesante y gente muy interesada, muy consciente del poder que tienen y muy consciente de la oportunidad de participar. Por eso es que esto va a ser un tremendo desafío para el proceso constituyente, para la convención constitucional, porque la gente lo que nos está diciendo es que no le gusta mirar, le gusta opinar y le gusta participar en las consultas y que esas consultas sean vinculantes. Exactamente, justamente que esa opinión tenga una validez y que tenga un peso finalmente para la toma de decisiones, que no sea una opinión, digamos, decorativa. Y claramente, como tú dices, bueno, efectivamente el país ha ido avanzando hacia eso y cada vez más personas manifiestan, ¿verdad?, su postura respecto de ser parte de las decisiones que se van tomando. Ahora también otro de los temas que se abordó dice y tiene que ver con la corrupción. ¿Cómo, digamos, cuál es la reacción frente a los casos de corrupción que se van detectando?
Mira, en general, a ver, hicimos ejercicios con la encuesta, con el cuestionario, le pedimos a las personas, le instalamos en 3 situaciones hipotéticas, de diferentes niveles de gravedad, podría ser, entre comillas, uno podría ser diferentes niveles de gravedad, situaciones de corrupción, desde estar tramitando en un servicio público de alguien que se salta la fila porque tiene, entre comillas, ¿no es cierto?, un pituto, es posible que avance a poner en una situación más compleja en la cual se entera en un lugar público respecto a una conversación sobre un funcionario público que está aprobando por plata, está recibiendo un pago para la aprobación de una construcción, y una tercera situación en la cual también se entera a partir de la presencia en un espacio público de personas que se están, entre comillas, coludiendo se ponen de acuerdo en términos de fixación de precios. Más allá de la situación, lo primero que hay que decir es que prácticamente es muy pocas las personas que no reaccionan frente a la corrupción, ¿ya? Ahora, las formas de reaccionar son distintas. Indudablemente, lo primero, y que la mayoría dice que haría en el caso de enterarse de casos de esta naturaleza, tiene que ver con la sanción social en el entorno inmediato. Es decir, comentarlo a la familia, a los amigos, divulgarlo de alguna manera, esta denuncia pública, pero pública dentro de un entorno inmediato, de los pares, ¿ya? Pero sin embargo, hay una cantidad muy importante de personas que habla de altas probabilidades de avanzar en denuncia en redes sociales, por cierto, que para nosotros es otro tema dentro de la encuesta este año, como las personas hacen una importante valoración de la participación en redes sociales, de contactarse con los medios de comunicación, especialmente en las situaciones más complejas. El pituto, el saltarse las filas, no arrastra, no moviliza de la misma fuerza que las otras dos situaciones, pero ahí los medios sociales aparecen como un elemento importante, hacer llegar esta información a los medios sociales para la denuncia, y por supuesto el encarar directamente, que está más relacionado con el primer caso, que es más inmediato y que es una situación podríamos, entre comillas, podríamos decir de mayor cotidianidad, ¿no es cierto?, de mayor probabilidad de aumentar en términos, de escalar en términos de denuncia. En cambio, las otras dos son más graves y ahí se requieren medidas más. Y finalmente disculpa, ¿sí? Y aquí en este tema, cuando comparamos con el estudio anterior, ¿existe una diferencia que uno pudiera decir que es considerable o más o menos se ha mantenido la actitud de la gente frente a este tipo de situaciones? Mira, las formas de reaccionar son las mismas que hemos medido en el tiempo. Lo que observamos en esta oportunidad es que las personas están más dispuestas a reaccionar. Declaran, eligen más formas de denunciar los casos de corrupción. Entonces hay una tendencia en general al aumento, a decir, es altamente probable que yo haría esto. Es altamente probable que lo pondría en redes sociales, es altamente probable que lo entregaría la información a los medios de comunicación, es altamente probable que haría una estrategia cualquiera. Entonces, básicamente nos habla también empata con el primer resultado. Estamos viendo, y esto es una situación, estamos viendo una ciudadanía más empoderada, ¿no es cierto? Y una ciudadanía que tiene mayor del ejercicio del derecho a la denuncia, del ejercicio del derecho de la participación, del ejercicio del derecho a vivir en condiciones también de transparencia y fuera de condiciones de corrupción. Igual es significativo en el entendido que por mucho tiempo uno, digamos, era natural poder escuchar de distintas personas, de distintos ámbitos también, no, ¿para qué si no va a pasar nada? No, ¿para qué da lo mismo? Y como esta suerte como de naturalizar algunas situaciones, pero con lo que tú nos comentas, de alguna manera has ido avanzando a hacerse parte, a hacerse cargo y actuar. Estamos en un tránsito. Nosotros somos una sociedad más madura en términos de las exigencias que ponemos en materia de transparencia, ¿no es cierto?, en términos de las exigencias que le ponemos a nuestras autoridades. De ahí, no necesariamente, y eso no lo consultamos directamente en todo caso, pero no necesariamente la acción empata con la expectativa de que va a tener un resultado. Claro. Lo que yo diría a partir de estos resultados, lo que sí tú puedes decir es que estamos más conscientes que debemos hacernos cargo de la situación, independientemente del éxito o del resultado que puedan tener como formato de denuncia, pero estamos más conscientes que hay situaciones que no queremos más en Chile.
Y volvamos ahí a la clave de la palabra dignidad, que ha sido la constante desde el estallido, como un valor que requiere la población, que requiere la sociedad. Y la dignidad finalmente, ¿qué te dice? La dignidad te dice, mira, yo quiero condiciones de calidad de vida que sean óptimas para mí y para mi familia. Y eso no solamente implica respecto de cómo vive el núcleo familiar, sino también cómo es el entorno, cómo es mi sociedad, cómo es mi comuna y cómo son mis autoridades. Así es. En otra de las situaciones que se les puso a las personas consultadas tenía que ver con qué pasa si es que, suponiendo la situación que previo a las elecciones se descubre que su candidato a la presidencia, digamos, recibió una suma importante de dinero de una empresa a cambio de un favor político. Es decir, que fue parte de un soborno de alguna manera. O sea, no de alguna manera, claramente de un soborno. Claro, sí, si un candidato lo relacionamos con se constata una situación de soborno, ¿qué tan probable es que la gente decida votar o no votar? Y lo que tenemos un 69% que dice que es muy probable que no vote. Y entre el probable y el muy probable alcanza el 83%. Y mira, y aquí aparece justamente un poco lo que tú decías respecto de esta madurez que vamos adquiriendo. Si nosotros comparamos esta pregunta que le hemos hecho ya 4 años seguidos, el 2017, aquellos que decían que era muy probable que no votara, era apenas un 42%. O sea, uno podría poner en determinados, si uno leyera probable que no vote, ¿ya? O muy poco probable, improbable, que son los grados de tolerancia, uno podría decir, el año 2017 prácticamente 6 de cada 10 personas podía tener algún grado de tolerancia frente a una situación así. Entonces, algún grado de perdón o de omisión o de cerrar los ojos al momento de votar. Ya el año 2018 vemos un cambio, hay un 59% que dicen no. Yo con toda seguridad en el fondo no votaría por una persona, por un candidato que esté asociado a un contexto de soborno. Cifra que escala al 79% el 2019, que está en 69% el 2020. A fines del 2019 teníamos todos los resultados como exacerbados, estaban claramente, claro. Teníamos todo como bien exacerbado. Pero de todas maneras, lo que estamos diciendo es que 7 de cada 10 personas hoy día en Chile no podrían votar por una persona, por un candidato o una candidata que haya recibido un soborno o que esté en tela de juicio en esa materia. Entonces, ahí tú empiezas a ver este tránsito que hemos hecho y este mayor empoderamiento en materia de transparencia, en materia de probidad, que le pedimos a las autoridades. Tal cual. Ahora, también en relación a la participación en cómo la gente, la ciudadanía se hace parte de las actividades sociales y políticas en los últimos 5 años, otro de los temas que se abordó también, se aborda, digamos, en este estudio. Sí, mira, consultamos y las venimos siguiendo en el tiempo varias formas de participación. Aquí hay varios elementos que son interesantes en general, porque efectivamente, primero debemos decir que el participar, ahora lo consultamos en un horizonte de 5 años hacia atrás, pero la gente normalmente en esos ejercicios responde por experiencias más recientes, digamos. Pero en general, si uno pregunta hoy en día quienes no han participado, solamente un 20% dice yo no he participado en ninguna de este conjunto de actividades que tú me estás preguntando, que son diversas y que requieren distintos niveles de involucramiento. Entonces, esa cifra ha ido bajando en el tiempo respecto de lo que observábamos antes. Entonces, lo que observamos es claramente una ciudadanía que está participando más. Pero, sin embargo, no todas las formas de participación se mantienen en el tiempo. Y claro, lo que pasa es que estamos en un contexto de pandemia. Entonces, el tema de la presencialidad nos está jugando en contra con ciertas cosas. Todas las que requieren algún esfuerzo de coordinación y de territorio son más complejas. Claro. Pero hay una que se dispara este año y que nos lleva a una reflexión y a empezar a valorarla como forma de participación. Y es que el 51% de las personas dice que ha expresado su opinión en redes sociales. Y desde alguna forma, hasta ahora habíamos mirado las redes sociales como una forma de expresión, como un pariente lejano, ¿no es cierto? Así es. Como una forma satélite, más lejano, poco efectiva. Y en un contexto en el cual estamos trabajando en forma online,
Nuestros hijos e hijas están asistiendo a clases en forma online, estamos desarrollando las relaciones familiares en forma online, nos estamos encontrando con los amigos en forma online. Tenemos que empezar a valorar también la participación en formas online, ¿no es cierto?, en redes sociales, como una forma de expresión ciudadana, porque las personas sí la están valorando, sí le están entregando sentido y lo reconocen como una forma de participación. Entonces, y el desafío va a ser cómo este formato de participación lo vamos a unir a otros formatos de participación que habían sido más tradicionales hasta ahora. Sí, claramente es una diferencia respecto, como tú dices, 51% versus lo que le sigue 30%, asistir a una manifestación política, por ejemplo. Efectivamente, la participación o expresar la opinión o el sentir a través de las redes sociales es bastante alta, y ahí justamente hay algo que mirar y valorar. Mira, te pongo el siguiente caso, ¿sí? Que son cosas para reflexionar, para las y los investigadores que nos movemos en este campo, en términos de los indicadores que tenemos que empezar a usar. Por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿tú has asistido a una marcha o una manifestación política? Estamos hablando desde una dimensión de presencialidad. Pensemos en las campañas que hubo ahora para las últimas elecciones del 15 y 16 de mayo. ¿Cuántas de estas campañas, la verdad es que se jugaron principalmente en redes sociales? Instagram, Facebook, ¿no es cierto?, programas en vivo. Es más, incluso cuando llegó el momento, cuando se postergan las elecciones y se termina hasta con la franja electoral, en ese momento cesan las campañas, ¿qué hicieron las y los candidatos? Recurrieron a las redes sociales para estar vigentes. Entonces uno podría preguntarse en términos de, bueno, usted ha ido, pero también ha presenciado a través de redes sociales, en instancias en vivo, live, etcétera, ha estado presenciando manifestaciones, cierres de campaña, etcétera, y yo te aseguro que la cifra se nos dispararía, porque muchos, ¿no es cierto?, hemos asistido a distintos eventos que podríamos catalogar de participación política o social a través de redes sociales. Sin duda alguna, lo que tú dices tienes, absolutamente toda la razón. Claramente ahí hay un aspecto que revisar, que tiene que ver con este último periodo en relación a cómo nos estamos vinculando, digamos, cómo estamos compartiendo, cómo nos estamos relacionando. Otro de los aspectos fundamentales de este estudio tiene que ver con el tema educacional. Sí, la educación. Allí que ahí entramos por distintos lados. Pedimos primero un ejercicio de un caso hipotético de integración social en la educación. Ya, y ahí ¿qué es lo que encontramos? Mira, pusimos un caso hipotético, como te decía, donde le decimos a las personas, si usted tuviese un hijo en el colegio y se implementa un programa piloto para integrar niños de distintos niveles sociales, entonces, ¿cómo reacciona finalmente? Entonces le ofrecemos un pool de posibilidades. Mira, yo diría, primero, lo más importante es que solamente un 18% de las personas consultadas diría que estaría a favor de un proyecto de integración social en el colegio y que no pondría ninguna condición. O sea, la integración social, a ver, aquellos que dicen que bajo ningún motivo, ¿no es cierto?, permitiría este tipo de proyectos, o sea, que no lo consideraría, son menciones muy, muy bajas. En general, la gente entiende y acepta proyectos de esta naturaleza, pero le ven peligros, tienen sustos, tienen miedos en relación a integración social. No es un elemento que podamos procesar con facilidad en la sociedad chilena, ¿ya? Entonces le ponemos condiciones. ¿Y qué condiciones le ponemos? Bueno, ¿cuál es la primera preocupación que aparece? Sí, pero en la medida que se tomen, pero siempre y cuando se tomen medidas para que no aparezcan problemas de conducta. Entonces el orden social. Entonces ahí aparece la noción de peligro detrás. Sí, pero siempre y cuando se aumente el número de profesores para asegurar la calidad de la educación. Finalmente, ¿qué te están diciendo con esto? Te están diciendo que pones en peligro la calidad de la educación con la incorporación de la diversidad dentro del espacio educativo. Entonces tenemos miedos que están basados en temores que pueden ser válidos y otros basados en estereotipos, pero no en materia de educación, a pesar de que vemos positivamente la integración social, no es un concepto que estemos procesando con mucha facilidad. Y lo otro es que además no se procesa con tanta facilidad entre los distintos grupos, o sea, hay diferencias.
en general las mujeres están más de acuerdo con proyectos de integración, sin ponerle ninguna condición de integración social en el ámbito educacional, y el nivel socioeconómico de C1, que es el más alto en materia de grupos socioeconómicos. Ahí también, digamos, hay más aprensión o más apertura. No, ahí hay más apertura, ¿sí? En términos de los niveles socioeconómicos medios, ¿ya?, y en términos del nivel socioeconómico bajo, nos aparecen más personas mencionando condiciones. Entonces, sí, pero con más profesores, sí, pero cuidando el orden, sí, mira, pero, ¿no es cierto? Y cuando tú le pones una condición o un proyecto de esta naturaleza, finalmente lo que estás diciendo, hay un peligro inminente también, claro, en relación a esto que me estás indicando. ¿Y hay algo ahí en relación a, no sé si lo ve esta materia o no, pero cuáles son las aprehensiones? Sí, mira, como te decía, la principal tiene que ver, que podríamos decir bajo este concepto de la conducta, es orden social, ¿ya? Entonces, bajo el temor es este grupo que se me desordena, ¿ya? Este grupo que aparece ahora con indisciplina, que aparece la idea, eventualmente consumo de sustancias, no sé, podría ser todas las variaciones en términos de desorden social o de conductas negativas que podrían aparecer. Entonces, este experimento que se quiere hacer, sí, pero cuidémoslo que no se nos desarme, que ¿no es cierto?, que no se nos desordene. Segundo, bueno, la calidad de la educación, que puede caer, porque además, cuando se habla de integración social, la gente tiende a equipararlo mucho con la multitud. Entonces, claro, van a haber más gente, van a haber más niños, van a haber más niñas dentro del aula. Entonces, y el peligro automáticamente es, pero no van a haber recursos suficientes para este grupo. Entonces, ahí aparece el segundo miedo. Y lo otro, pero con muchas menos menciones, es que aparece el tema de los costos, porque bueno, la pregunta es, ¿quién financia esto? Un proyecto de esta naturaleza, ¿de dónde sale? ¿Ah? ¿Va a salir finalmente de nuestros bolsillos o no va a salir de nuestros bolsillos? Entonces estoy de acuerdo, pero en la medida, ¿no es cierto?, que esto no genere aumento de costos respecto del colegio, de los recursos que se requieran. Ahora hay inquietudes, preocupaciones también respecto de los encuestados en torno a la educación. Y aquí aparece, por ejemplo, como una de las principales preocupaciones el hostigamiento entre los estudiantes en relación, bueno, al bullying. Mira, Soledad, en mi opinión, a mí en otra entrevista que estuve temprano al final me decían, hay algún dato que quisiera destacar, y este es el dato que destaqué. El sistema educativo en Chile ha estado altamente presionado en el último año y medio, prácticamente, ya vamos avanzando para el año y medio, ha estado altamente presionado en mantener la operación, mantener el funcionamiento, o sea, de poder dar clases. Con todos los problemas, con todas las restricciones, con todos los aprendizajes que ha requerido para profesores, profesoras, personal directivo, administrativo, etcétera. Y además para padres apoderados, para niños y niñas, ¿no es cierto? Entonces todos han tenido que poner mucho de su parte y lograr de que el sistema educativo funcione. Finalmente, que las clases se den, ¿ya? Por supuesto, se ha perdido el foco seguramente, nosotros le ponemos a modo de marco interpretativo de este resultado, no es posible estar en todo. Entonces, el hostigamiento, las prácticas abusivas, lo que conocemos hoy en día con el bullying, es un elemento que en general todo el mundo educativo lo podía observar desde la presencialidad. Entonces, ahí lo constataba, ahí se daba cuenta. El bullying existe en redes sociales desde hace mucho tiempo, pero para eso requería una denuncia, requería una movilización. En cambio, dentro del espacio educativo tú podías detectar prácticas más de matonaje o prácticas que iban a derivar en bullying o prácticas que francamente eran de bullying. Entonces, con todo el esfuerzo puesto en que funciona el sistema educativo, lo que nosotros creemos es que el bullying aparece ahora con tan alta mención por parte de las personas consultadas, porque es un elemento que se nos ha olvidado y donde además niños, niñas y adolescentes en este momento tienen menos recursos, porque no tienen la presencia del cuerpo docente, ¿no es cierto? No tienen a los amigos y a las amigas al lado, ¿no? Todo lo que tú pierdes por estar online, todas tus redes de apoyo que se pueden debilitar, y además con una práctica que se mantiene o que se acrecienta eventualmente.
finalmente. Claro, entonces, se vuelve una situación súper compleja. Exactamente, tiene otras formas, como tú dices, que ya existía, pero que hoy día se ve incrementada en esta otra modalidad. Alejandra, agradecerte muchísimo nuevamente el compartir con nosotros. No alcanzamos a revisar completo todos los datos, ya seguramente vamos a poder revisar más aún. Así que muchas gracias. Sabemos que está fresquito, ¿verdad? El mostrar estos resultados que recién hoy día en la mañana se dieron a conocer a nivel nacional. Así que muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, gracias. Gracias, Alejandra. Alejandra Ojeda de Ipsos ha estado con nosotros en este bloque de Vox Populi 2021. Ya son las 4 de la tarde con 30 minutos, así es que vamos a hacer la primera pausa para ya volver inmediatamente con nuestros próximos invitados.